9 de la mañana con 35 minutos, regresamos a esta primera edición de Radioanálisis y como dice esta presentación, estamos en nuestra sección Sintoniza tu salud mental para hablar respecto de varios temas que tienen que ver con esta materia. En esta ocasión y aprovechando esta conmemoración que se va a dar el lunes 10 de octubre, donde se va a conmemorar a nivel mundial el Día de la Salud Mental, vamos a hablar respecto de esto junto al médico psiquiatra, académico de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios e investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, el doctor Pablo Gaspar, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio. Un gusto estar acá. Sí, no, el gusto es nuestro, doctor, para hablar respecto de este Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora en todo el planeta, pero que nos lleva también a dar una, o nos da una oportunidad para tratar diversas materias en torno a esto. Por ejemplo, y para entrar en la conversación, porque muchas veces no hay claridad, ¿no?, respecto del mismo concepto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Gracias por la pregunta. Mira, la salud mental, cuando uno habla de salud mental, se refiere, como lo define la OMS, digamos, es un estado de bienestar que permite a la persona poder desempeñarse y priorizar y además poder tener una capacidad para poder tener todo un bienestar en distintos ámbitos de su vida, por ejemplo, laboral, personal, familiar. Y esto es bien relevante porque es el lema, un poco el lema del Día de la Salud Mental, que es priorizar la salud mental. Y eso parte por casa, parte por cada uno primeramente. Ujú. Doctor, ¿qué factores influyen para que finalmente este estado de bienestar, ¿no?, que define un poco el concepto de salud mental, se vea afectado? Bueno, yo diría que lo primero, son varios factores, pero el primero es básicamente que nosotros tengamos una conciencia personal de poder priorizar nuestra salud mental. Por ejemplo, cuando nosotros, para los auditores, digamos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una situación de conflicto, si no ponemos límites, no estamos priorizando nuestra salud mental. Si no aprendemos a decir que no, por ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos hábitos que no nos permiten organizarnos en las actividades de la vida diaria, estoy pensando en cosas como, por ejemplo, no dormir bien, o por ejemplo, cambiarnos de otros hábitos alimenticios por priorizar nuestro trabajo. Ahí lo que estamos haciendo es básicamente aumentar el riesgo, por ejemplo, de situaciones de estrés. Entonces, los hábitos de cambio personal son muy importantes. Una tercera cosa yo diría que es muy relevante es hacer ejercicio, por ejemplo. Eso, aunque suene como un poco no científico, está muy bien Ujú. demostrado que el hacer ejercicio es una de las situaciones más importantes para tener un bienestar. Bueno, tiene toda una raíz neurobiológica estudiada sobre eso. Entonces yo diría que en esas situaciones nosotros podemos tener una salud mental de una manera mucho más individual y personal. Ujú. Doctor, ¿cuál es el estado de Chile en esta materia? Ya, mira, es bien particular, ¿ah? Porque en la pandemia, digamos, nos dejó en la palestra muchas situaciones de falencias de nuestro sistema de salud y del abordaje de salud. Pero yo diría que nosotros ya teníamos una situación compleja en salud mental antes de la pandemia, ¿ya? Entonces, claro, ahora está más la situación como digo, en la difusión. Pero yo diría que los problemas generales en salud mental son fundamentalmente problemas anímicos y ansiosos. Eso nosotros tenemos una situación personal de Chile, digamos, estoy hablando comparativamente con otros países, en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos una situación compleja que fue evidenciada mayormente durante la pandemia y pospandemia. Y en ese sentido, lo que nosotros en el núcleo IMAI proponemos también es en un grupo etario joven que en muchos lugares del mundo se ha establecido una emergencia sanitaria, ¿ah? La emergencia sanitaria en el acceso, en la priorización de salud mental en jóvenes y adolescentes, ¿ya? Y ahí yo creo que hay una situación también en Chile muy compleja. Estoy pensando en situaciones más graves, como por ejemplo
autolesiones, como por ejemplo la prevención del suicidio, por ejemplo las situaciones del consumo de drogas. Son situaciones que en Chile están siendo muy prioritarias en este grupo etario. Ujú. Doctor, respecto del problema en el acceso que usted mencionaba, porque efectivamente hay una situación que es compleja en ese ámbito y que se arrastra desde hace varios años. ¿Por qué quizás no se ha avanzado lo suficiente para que la cobertura de salud mental pueda ser suficiente respecto de los desafíos que impone también la sociedad actual? Ya. Mira, Claudio, la verdad es que sí se han hecho un esfuerzo, ¿ah? Hay que reconocer que han habido situaciones tanto institucionales como también público-privadas, fundaciones que han tratado de generar más acceso. Ahora, hay un aforismo que dice, por supuesto, no todo esfuerzo no es suficiente, ¿no es cierto? En ese sentido, claro, nosotros tenemos que, en el sentido de salud pública, ¿no es cierto? Cuando los recursos son limitados hay que priorizar. ¿Ah? Y en ese sentido, si bien se ha avanzado, han habido situaciones sociales en Chile en los últimos años y cosas que obviamente no son prevenibles, como la pandemia, que han retrasado este acceso. ¿Ah? Nosotros tenemos un problema actualmente en la atención de salud, ¿ah? En el tiempo de atención de salud, ¿ya? Para que una persona, pre-pandemia, ya lo teníamos, digamos, ya era difícil llegar y acceder a un profesional tanto en el ámbito público como privado, pero post pandemia han habido factores también de distintas situaciones, ¿no es cierto?, que han determinado de que la persona ya, cuando llega a un acceso de salud, ya es demasiado tarde, digamos, estamos hablando pasamos de semanas a meses de atención. Te voy a poner un ejemplo. Ahora hace poco salió un estudio de la Defensoría de la Niñez en que veían la percepción de los jóvenes en la atención de salud. Y una de las percepciones de los jóvenes era de que la salud es cara y no hay acceso, que es lo que justamente estamos hablando. O sea, en el fondo ellos perciben, es una encuesta de percepción, o sea, la opinión de ellos, perciben de que en Chile no se puede acceder y que es cara. Y eso es realmente preocupante porque en el fondo el Estado debería garantizar justamente el acceso, ¿no es cierto?, y la atención de salud. Y cuando uno ve que ellos en el fondo están pensando más bien en la salud privada, ¿no es cierto? Que obviamente que es muy cara acceder a un profesional de salud, psiquiatra, ¿no es cierto? Psicólogo, pero, y por otro lado, si es que tienen tratan de acceder a una salud pública, tampoco se dan la respuesta en el tiempo adecuado. Entonces, por lo tanto, llegan en una situación mucho más desmedrada. Y eso es algo con lo que nosotros debemos trabajar, en el fondo. Es prioritario, en el fondo, para que uno pueda tener una buena salud mental y dentro de las reglas básicas, las que te decía al inicio, ¿no es cierto? De hacer ejercicio, ¿no es cierto? De tener una conciencia del momento, ¿no es cierto? Es comunicar el problema y acceder a una atención de salud. Entonces, es un problema básico que debemos resolver. Ujú. Estamos en nuestro espacio Sintoniza tu salud mental, conversando a propósito del Día Mundial de la Salud Mental que se va a conmemorar este día lunes 10 de octubre, junto al doctor Pablo Gaspar, médico psiquiatra, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI. Además, es vicepresidente para Latinoamérica de la Sociedad de Intervención Temprana en Salud Mental. Doctor, usted mencionaba esta encuesta que dio a conocer la Defensoría de la Niñez, que fue realizada por la Universidad de Chile a través de su Escuela de Salud Pública junto al Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y que dio a conocer resultados que son bastante preocupantes, sobre todo respecto de problemas que los adolescentes, niños y niñas reconocen como importantes entre sus pares, pero también respecto de cómo se aborda finalmente estos mismos temas. ¿Qué podríamos decir al respecto, sobre todo considerando esto que mencionaba al final, ¿no? La forma en la cual se están abordando este tipo de trastornos en la población infanto-adolescente? Ya. Mira, Claudio, yo diría que, claro, lo que nos pone ese estudio básicamente es que estamos en una crisis. Ahora, una crisis es una oportunidad. Yo lo veo de esa manera. En qué sentido? Una oportunidad para la salud pública chilena para poder, por ejemplo, tener esta instancia que estamos teniendo, de poder hablar de salud mental.
Hay mucho prejuicio todavía de que si uno va a un profesional de la salud es porque o tiene una situación muy grave o porque, en otras palabras, no tiene una enfermedad que es como crónica o Ujú. que no permite que la persona se mejore. No, uno tiene que hablar de eso. Y estas instancias nos ayudan, estas crisis nos ayudan a poder tener esa oportunidad. Y segundo, nos permite hacer psicoeducación, que es muy relevante. En ese sentido, y qué importante la psicoeducación, Claudio, yo diría que es la prevención. Si uno no tiene que dejar pasar ciertos síntomas, si uno tiene síntomas, por ejemplo, emocionales, y esos síntomas emocionales le están produciendo problemas en distintos ámbitos de su vida, debe comunicarlos y debe tener acceso y atención de salud, que ya dijimos que era difícil, pero debe tratar de priorizar eso, que ese es el lema de salud mental. Entonces, esto nos permite, yo diría que esas como cosas que nos podrían ayudar en el mediano plazo. O sea, por un lado, la difusión y disminución del estigma, y por otro lado, la prevención. Prevención, hablar de prevención, podemos hablar mucho rato, digamos, pero lo voy a enfocar en los jóvenes. Cuando los jóvenes, ¿no es cierto?, como les decía en un inicio, y lo revela esta encuesta, existen dos problemas relevantes, muchos más, pero dos problemas relevantes. El primero es de autolesiones y en el segundo es de el suicidio. Son dos cosas que uno las puede prevenir, digamos. Obviamente en situaciones graves uno necesita atención, pero en situaciones no tan graves existen cosas que uno puede hacer en la familia. Por ejemplo, tomarse un minuto en la familia y hablar del tema, hablar de cómo está la otra persona. En situaciones, no sé, si hay poco tiempo en la noche, por ejemplo, después de una situación más calmada, comunicar, ¿por qué? Porque eso te permite tener una red de apoyo. Y esa red de apoyo puede ayudar a que la persona comunique su problema. Nosotros también definimos que cuando un joven tiene un síntoma, es la familia la que sufre el síntoma. Y por lo tanto se afectan los hermanos menores, ¿no es cierto? Se afecta lo que está pasando en el papá. Y mucho de nuestra cotidianidad impide que nosotros nos comuniquemos. Por eso le doy tanta importancia a la comunicación personal y familiar. Ujú. Doctor, ¿de qué manera se puede mejorar que, por ejemplo, comunidades o establecimientos que trabajan precisamente a diario junto a niños, niñas y adolescentes puedan tener una asesoría más capacitada respecto de cómo abordar este tipo de temas? Porque muchas veces ocurre que en colegios u otros estamentos, incluso de dependencia del Estado, no cuentan con los conocimientos debidos para abordar este tipo de problemas y al final las soluciones que se dan terminan siendo incluso peor que la situación actual. ¿Cómo mejorar esa situación? Es un excelente punto, Claudio. Mira, esto se está estudiando mucho en países que no tienen acceso a profesionales, psiquiatras y psicólogos. Por ejemplo, bueno, no quiero poner ningún ejemplo, digamos, para no herir susceptibilidades, pero en países muy pobres, ¿no es cierto? No existe una capacidad casi muy limitada. Entonces, en esos países lo que se hace, por ejemplo, lo que es lo que un poco tú me estás preguntando, se hace capacitaciones a ciertas personas de la comunidad. ¿Ah? Esto también se ha visto, por ejemplo, en situaciones de ruralidad muy extrema y en poblaciones indígenas también, en que se capacita a líderes de cada una de las personas de la región, digamos, y esa persona con material, digamos, que se puede hacer de psicoeducación, una capacitación también de las emociones, el manejo de emociones y otras cosas, que permite que esa persona detecte situaciones de riesgo en su región y a esas personas las lleve a un profesional de la salud. Entonces, esto es como una pirámide, para ponerlo así para los auditores, para que se lo imaginen. En la base de la pirámide, ¿no es cierto?, tenemos actividades que es de las que estamos hablando, psicoeducación, manejo del estrés, ejercicio, etcétera, etcétera. Si tenemos un monitor en esa base de la pirámide, ese monitor va a decir, acá hay una persona que tiene una situación más de riesgo y la lleva a un segundo plano. Ahí hay la aparición de instituciones, fundaciones, ¿no es cierto?, sin fines de lucro, instituciones gubernamentales, que hacen de que, por ejemplo, situaciones de grupo, o sea, terapia de grupo, ¿ya? En esas terapias de grupo pasa lo que decía al inicio, las personas comunican su problema. Y si hay una situación, ahí sí se requiere un profesional de salud, que puede ser un psicólogo, ¿no es cierto?, u otro profesional afín, terapeuta ocupacional, asistente social. Y si después de eso existe una persona de más riesgo, llega a un profesional que, claro, se necesita mucha más capacitación y ahí
o más que capacitación, se necesita el manejo de cosas prioritarias como fármacos, psicofármacos, una terapia más individualizada. Entonces, como los recursos son limitados, estas pirámides de acceso permiten, por un lado, tener acciones que son muy relevantes, anticiparse, ¿no es cierto?, prevenir, porque claro, uno le hace psicoeducación, y detectar a las personas que están más en riesgo y llevarlas a un profesional que permita determinar un tratamiento individualizado. Ujú. Bueno, sin duda alguna esta fecha, ¿no? Que va a ser este lunes 10 de octubre, como usted bien decía, doctor, es una oportunidad para poder conversar de este tema, derribar muchos estigmas y abordarlo, reflexionar respecto de los desafíos también que tenemos como sociedad en la materia. Recuerda además, usted es auditor, auditora, que si necesita ayuda en salud mental puede llamar al Fono Salud Responde, que es atendido por profesionales capacitados para brindar atención. El número es el 600-360-7777 y además, si eres menor de 29 años y requieres ayuda, puedes comunicarte al chat del programa Hablemos de Todo del INJUB en el sitio web hablemosdetodo.injub.gov.cl. Este es atendido por psicólogos capacitados además en salud mental y por supuesto puede visitar la web de IMAI, www.imhay.org, que cuenta con la sección Donde pedir ayuda, que recopila un listado de diversas organizaciones que brindan ayuda u orientación en salud mental. Doctor Pablo Gaspar, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos también tener en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Ahí estaba el médico psiquiatra académico de nuestra casa de estudios, investigador del núcleo IMAI, vicepresidente para Latinoamérica de la Sociedad de Intervención Temprana en Salud Mental, conversando en este espacio que hemos llamado Sintoniza tu Salud Mental, que realizamos en colaboración junto al Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Algunas noticias que se han registrado durante esta mañana y que vale la pena mencionar y que tienen que ver con la economía, porque se dio a conocer la cifra del IPC de septiembre, que anotó un aumento mensual del 0,9%, acumulando un alza de 10,8% en lo que va del año y una variación de 13,7 a 12 meses. Si bien continúa al alza la inflación, de todas formas es una cifra positiva porque por primera vez desde el mes de febrero que no se registra un alza en la variación acumulada. Por lo tanto, se estaría ya cumpliendo, y ojalá así sea, esta proyección que habían hecho hartos economistas respecto de que a partir de este último trimestre del año 2022 íbamos a experimentar ya un descenso respecto del costo de la vida. Eso sí, todavía está en una situación bastante compleja, así que todavía el problema continúa, sobre todo para miles de familias de nuestro país. 9,54, muchas gracias por habernos acompañado durante esta mañana. La invitación es a que siga junto a la Radio Universidad de Chile. En breves instantes llega Antonella Esteves y Semáforo. También siga junto a la red de radios que piensan y por supuesto también en la programación del canal de televisión de la Universidad de Chile, UChile TV. Muchas gracias a Ricardo Hinojosa, a Tania González, a Manuel Silva. Nosotros nos reencontraremos en la primera edición de Radio Análisis el martes a las 7 de la mañana. En un ratito más, eso sí, estaremos con todo el resumen de la jornada junto a Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis a las 13 horas. Que tengan una buena jornada y por supuesto un muy buen fin de semana.